El pánico se apodera de la OTAN. La majestuosa fragata rusa, almirante Gorshkov, un coloso naval que desafía los límites de la tecnología moderna, ha dejado sin aliento a las potencias occidentales al navegar en aguas del Mediterráneo. Veamos el siguiente reporte. Una fragata que impone el pánico. La imponente fragata rusa Almirante Gorshkov, una joya de la ingeniería naval, ha sacudido las profundidades del Mediterráneo y sembrado el caos en las filas de la OTAN. Con el acero de su casco surcando las aguas, la nave se dirige con firmeza hacia las costas sirias, desatando una tormenta de pánico entre las potencias occidentales, que no pueden evitar observar con inquietud este despliegue de poder. En un informe publicado por Daily Express, periodistas británicos describen el pavor que ha provocado este titán en los mares mientras sigue su ruta hacia el puerto de Tartus en Siria. Una señal clara de que Rusia está lista para desafiar cualquier amenaza en esta región estratégica. La Alianza del Atlántico Norte, aparentemente invulnerable en el pasado, se tambalea frente a la presencia imponente de la fragata rusa. Desde el final de la Guerra Fría, la OTAN ha estado acostumbrada a operar con impunidad en el Mediterráneo, sin rivales de peso que le hicieran frente. Sin embargo, la almirante Gorshkov, equipada con los mortales misiles hipersónicos Zircon, ha roto esa tranquilidad, alterando drásticamente el equilibrio de poder en la región. Con un precio de más de 381 millones de libras esterlinas, este coloso naval ha sido objeto de admiración y temor en igual medida, y su llegada ha desatado una carrera frenética entre las fuerzas de la OTAN que ahora buscan contener lo que perciben como una amenaza letal a su dominación en estas aguas. A bordo del almirante Gorshkov yace una potencia destructiva sin igual. Los misiles Zircon, capaces de alcanzar velocidades superiores a Mach 9 y de atacar tanto objetivos terrestres como marítimos a distancias que exceden los 1000 kilómetros. No hay duda de que estos proyectiles son una de las cartas más poderosas en la baraja militar de Rusia, y su simple mención ha llevado a la OTAN a desplegar con urgencia el buque de guerra español Cristóbal Colón en un intento desesperado por interceptar la fragata rusa. Sin embargo, la realidad es ineludible. La OTAN solo puede seguir a distancia, incapaz de contrarrestar de manera efectiva la amenaza que representa el almirante Gorshkov. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. Nancy, ¿cómo estás? Hola, Mirelvis. Saludos, y saludos también a todos los usuarios de Prensa Alternativa que nos acompañan el día de hoy. Bueno, un movimiento que no puede entenderse de manera aislada, Nancy. En términos geopolíticos, esta fragata rusa es mucho más que una nave, un símbolo creciente del papel de Rusia en el Mediterráneo oriental. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos puedes decir de esta imponente nave? Pues sí, sin lugar a dudas, da miedo. Da miedo, no los culpamos, porque realmente incluso los analistas militares más vinculados con Occidente elogian, se desviven en elogios con respecto a esta fragata, ¿no? Esta fragata, de acuerdo incluso con esos propios analistas, es una de las embarcaciones más poderosas y modernas del ejército ruso, que además representa toda la vanguardia, la modernidad, la tecnología que tiene puesta esta fragata. En ese sentido, yo quisiera dar algunos detalles con respecto a la fragata, ¿no? Características primero técnicas para todos aquellos conocedores de este ámbito. En primer lugar, desplazamiento, que es aproximadamente de 5.400 toneladas. De eslora tiene una longitud de 135 metros. De manga, es decir, de ancho, tiene 16 metros. De calado, 4.5 metros. Una velocidad máxima que puede alcanzar entre los 29 nudos, es decir, alrededor de 54 kilómetros por hora. Tiene una autonomía de hasta 4.500 millas náuticas. Y puede tener una tripulación compuesta de entre 170 y 210 personas, dependiendo de la configuración de la misión.
Esto con respecto a las características técnicas de la fragata, pero ahora las básicas, pero ahora viene el potencial militar, que es precisamente lo que hace temblar no solamente la zona, sino además a toda la OTAN. Tiene un armamento que es característico, como tú bien ya mencionabas, los misiles Zircon, que son la joya de la corona aquí, misiles hipersónicos. Pero además de esto, tienen misiles cruceros Kalib, que tienen un alcance para atacar objetivos a más de 2.000 kilómetros, dependiendo de la versión que se maneje. Estos misiles son capaces de destruir tanto objetivos terrestres como marítimos. De igual manera, también cuenta con un sistema de defensa aérea Polymer Redut, que es un sistema muy avanzado de misiles de defensa aérea que pueden interceptar amenazas en el aire a distancia de 150 kilómetros. Y además cuenta con múltiples modos de operación y es capaz de enfrentarse a misiles balísticos, aviones y drones. Además de esto, cuenta con artillería naval de A192M. Su cañón naval es de 130 milímetros, que es capaz de realizar bombardeos contra objetivos terrestres, marítimos, aéreos. Tiene lanzadores de torpedo. Tiene además de esto sistemas de guerra electrónica, plataformas de helicóptero, y estoy reduciendo aquí, pero realmente esta fragata es de lo mejor que existe en este momento en términos militares, y por eso es que genera todas las respuestas nerviosas en la OTAN y en toda esta región. Claro, no, y además que, Nancy, al llegar a las costas sirias, bueno, la fragata reafirma la sólida alianza entre Moscú y Damasco, que esto es otra cosa que le da mucho miedo a la OTAN. Y bueno, de verdad, desde el punto de vista militar, no se puede pasar por alto las capacidades avanzadas de esta fragata. Pero, además, esto tiene finalmente efectos políticos y psicológicos en la propia OTAN, porque esta maniobra le está causando a la OTAN mucho estrés, ¿no? Mucho miedo. Lo que estamos viendo es una organización que está fracturada y que no sabe cómo reaccionar ante Rusia, porque bueno, ya han aprendido de lo que es capaz, lo han visto de primera mano en Ucrania, y pues ahora que esta fragata esté en las costas sirias y con todo el problema planteado en el Mediterráneo, pues les da mucho pánico, ¿no? Y es palpable con las reacciones que se están dando en los altos mandos de la OTAN. Sí, así es. Sin lugar a dudas, la llegada de esta fragata pone a todo el mundo a temblar, pero además porque hay un precedente. Ya Rusia ha hecho anteriormente presencia en esta zona, en Siria, y ha sido determinante, además, su presencia cada vez que ha sido determinante. Entonces no es un miedo infundado, no es solamente por lo que ya detallamos que tiene la fragata, sino además viene acompañada de todos unos antecedentes de éxito en la zona, que por supuesto ponen a todo el mundo a temblar, pero además a pensar y a empezar a ver en el tablero cuáles son las cartas que se deben jugar, cuáles no, qué se debe hacer, qué no. Empiezan a ver también las líneas rojas, empiezan a ver que tienen que respetarlas, no se pueden volver locos en la zona porque, mira, estamos aquí. Totalmente, es que la OTAN sabe que no puede permitirse una confrontación directa con esta fragata, indudablemente. Y además que es un recordatorio de que Rusia tiene el control. Occidente puede hablar de sanciones, de aislamiento, pero en el terreno, en las aguas del Mediterráneo, Rusia está marcando el ritmo indudablemente. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuaremos con el análisis. Para entender completamente el impacto que esta nave ha tenido en el escenario geopolítico actual, es crucial examinar el contexto más amplio en el que Rusia ha ido consolidando su poder en el Mediterráneo oriental.
Desde la Guerra Fría, Moscú ha reconocido la importancia estratégica de controlar estas aguas que conectan Europa, Asia y África a través de rutas comerciales y energéticas vitales. A lo largo de los últimos 20 años, Rusia ha trabajado meticulosamente para restaurar su presencia en la región, una presencia que se había erosionado tras la caída de la Unión Soviética. El Mediterráneo se ha convertido nuevamente en un campo de batalla crucial en la competencia entre grandes potencias, y Rusia ha sido un actor clave en este juego de ajedrez geopolítico. El puerto de Tartus, en Siria, ha sido uno de los pilares de la estrategia rusa. Desde esta base, Rusia puede proyectar su poder naval en todo el Mediterráneo oriental y más allá. La importancia de Tartus no puede ser subestimada, ya que ha sido un punto logístico esencial para las operaciones militares rusas desde el comienzo de la Guerra Civil Siria en 2011. Este conflicto proporcionó a Moscú la oportunidad de establecer una presencia permanente en la región, con un acceso invaluable a las rutas comerciales y energéticas del Mediterráneo y de asegurar su influencia política y militar en un terreno que alguna vez estuvo firmemente bajo control occidental. Además, la flota rusa en el Mediterráneo es una de las manifestaciones más visibles del resurgimiento del poder de Moscú en la región. Además de la almirante Gorshkov, la armada rusa cuenta con submarinos capaces de lanzar misiles de largo alcance como los Kalibr, que ya han sido utilizados con éxito en operaciones en Siria. Estos submarinos, junto con los buques de superficie de la flota, permiten a Rusia mantener una presencia constante y formidable en estas aguas estratégicas, a diferencia de la OTAN, que ha mostrado una falta de coherencia estratégica debido a las tensiones entre sus miembros y a la falta de un enfoque unificado hacia el Mediterráneo. Rusia ha actuado con una claridad de propósito que ha dejado a sus adversarios tambaleándose, mientras que la OTAN sigue realizando operaciones esporádicas en el Báltico y en los mares del norte. Su presencia en el Mediterráneo se ha visto seriamente comprometida por la expansión de la influencia rusa. Tartus, renovada y ampliada, ha permitido a Moscú desplegar buques más grandes y mejor equipados, garantizando que Rusia pueda responder rápidamente a cualquier provocación en la región. Continuamos con este análisis, Nancy. Sí, fíjate que en esta parte del video podíamos ver un poco de lo que comentábamos antes, ¿no? Incluso Tartus, esta zona ha sido, o mejor dicho, Occidente ha sido testigo de lo que es capaz desde esta zona, específicamente desde este punto estratégico como lo es Tartus, de lo que es capaz de hacer Rusia cuando se posiciona allí y posiciona todos sus juguetes desde esa zona, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, yo quería hacer, en el segmento anterior les hablaba de las bondades de la fragata. Pero en el video se mencionaba también cuál había sido la respuesta desde España a la movilización de esta fragata. Y hablaban de nada más y nada menos que el buque de guerra Cristóbal Colón de España, que ya nada más con el nombre, aquí recién el Día de la Resistencia Indígena, ya nada más con el nombre, ya todo mal con él. Pero entonces cuando lo colocas en contraposición con esta impresionante fragata rusa, pues menos todavía. No hay nada que hacer allí. Y esto visto incluso desde el punto de vista de los analistas occidentales en materia militar. Cuando se hace un análisis del poderío de la fragata rusa y el Cristóbal Colón, nos sale raspada el buque de Cristóbal Colón. En principio, la fragata rusa posee mayor poder ofensivo, mayor armamento, ya nada más con los misiles Zircon hipersónicos, ya por ahí no hay nada que buscar, no hay comparación entre el poder de uno y el otro. La versatilidad en el rol, igualmente, la fragata Almirante Gorshkov es multirol y pues el Cristóbal Colón tiene mucho que perder en este sentido. La tecnología de misiles hipersónicos, como ya le decía, es fundamental y es una de las joyas de esta fragata.
Igualmente, la autonomía estratégica, en lo que tiene que ver con autonomía estratégica, el almirante Gorkov se la lleva robada, como decimos aquí, y por esta razón también escuchábamos en el video que, si bien es cierto, habían mandado a la Cristóbal Colón, la habían mandado con una distancia así prudencial, no te acerques mucho, limítate nada más a seguirla, a ver, pero con una distancia. Es decir, esto incluso en el accionar que ellos plantean da cuenta de que no hay posibilidad, no hay comparación entre uno y otro, entre el poderío de unos y otros. Sí, es correcto, porque es que tenían que hacer algo para no quedar en ridículo ante el mundo, para no quedar como unos peleles en el ámbito militar. Ellos tenían que reaccionar, la OTAN tenía que reaccionar por esta navegación en el Mediterráneo de esta fragata rusa. O sea, por lo menos para los noticieros, para los medios occidentales, para titular algo y para disfrazar el miedo y la impotencia de la OTAN, pues por lo menos mandaron a este buque de guerra español a seguir a la fragata, bueno, para poder, digamos que guardar la imagen, ¿no?, de la OTAN. Pero la realidad es que cuando hablamos de la consolidación del poder ruso en el Mediterráneo oriental, estamos ante un fenómeno que se ha desarrollado de manera progresiva y sobre todo estratégica en las últimas 2 décadas. O sea, Rusia ha utilizado una combinación de fuerza militar, pero también de diplomacia activa. O sea, analizó todo el contexto y fue trabajando en esta zona. ¿Cómo? Bueno, haciendo alianzas claves en la región para fortalecer su presencia en esta zona geoestratégica tan importante. O sea, esta consolidación del poder no ha ocurrido de manera accidental. No es que Rusia un día se paró y dijo, ay, vámonos para el Mediterráneo. No, no fue accidental. Esto es el resultado de una serie de movimientos calculados que han desafiado la hegemonía de las potencias occidentales, particularmente de la OTAN y de Estados Unidos, y que se ha mantenido durante décadas, señores. O sea, Rusia se ha mantenido durante décadas en esta región. Por supuesto, el punto de entrada, el punto de inflexión que marcó la entrada de Rusia al Mediterráneo oriental, y bueno, y con un protagonismo renovado, fue por la intervención militar en Siria en 2015. Eso le da la entrada a Rusia al Mediterráneo. Y a partir de allí, bueno, Rusia estableció bases militares claves en Siria. O sea, Estados Unidos y la OTAN lo han hecho tan mal que, pues, lo que hicieron fue que Rusia montara bases militares en Siria. ¿Qué tal? Entonces, bueno, ahora estas bases militares, bueno, son las más importantes y particularmente la base naval de Tartus, que Tartus ha sido vital para la proyección de poder naval de Rusia en el Mediterráneo. O sea, es el único puerto naval fuera del espacio postsoviético y su expansión ha permitido a Moscú no solo mantener una presencia constante, sino también proyectar su poder sobre las rutas marítimas, ojo con esto, que cruzan el Mediterráneo. Por lo tanto, no es que Rusia tiene una presencia esporádica, no. O sea, tiene bases militares allí y tiene una base naval también allí. Lo que hace que la influencia, el poder que tiene Rusia en este mar tan estratégico, tan importante para el comercio en esta zona, pues tenga no solo que la presencia y la influencia de Rusia, ¿no? sino que pues debilita sin duda alguna a la OTAN. Sí, así es.
La presencia de Rusia, sin lugar a dudas, en esta zona le pone un problema más a la OTAN en este ámbito y además en los mares, pues ya sabemos cómo está la situación además en el Mar Rojo. Entonces ahora tienen que estar pendientes de esta situación y de la presencia de Rusia en este espacio que cambia todo el juego, que le cambia todo el juego a Occidente, que les impide poder seguir desestabilizando regiones y poder tratar de entrar dentro de esta dinámica para cambiar todo el panorama, ¿no? Así es, Nancy. Bueno, vamos a ver la tercera parte del reportaje y continuamos con este análisis. Los misiles Zircon, armados en el almirante Gorshkov, representan una evolución en la capacidad de guerra moderna. Este armamento, que no puede ser interceptado por ningún sistema de defensa existente, ha alterado radicalmente el equilibrio de poder en el Mediterráneo. Incluso los expertos más optimistas dentro de la OTAN han tenido que admitir la cruda realidad. No tienen ninguna defensa efectiva contra este tipo de misiles. Las fuerzas rusas, apoyadas por su avanzada tecnología militar y su capacidad de adaptación en el terreno, han sido capaces de explotar las debilidades de la OTAN y consolidar su posición en un Mediterráneo que alguna vez estuvo firmemente bajo el control occidental. Mientras que la fragata española Cristóbal Colón sigue al almirante Gorshkov a una distancia segura, los oficiales de la OTAN saben que están enfrentando una nueva era en la guerra naval. Una era en la que Rusia tiene toda la ventaja. La presencia del almirante Gorshkov no solo ha sido una demostración de fuerza, sino también una declaración política. Rusia está dispuesta a mantener su posición dominante en el Mediterráneo y no cederá ante las presiones occidentales. La respuesta de la OTAN, aunque visible, ha sido en gran parte ineficaz. Los líderes europeos, enfrentados a una crisis energética provocada por sus propias sanciones contra Rusia, ahora se ven en la incómoda posición de depender del gas y petróleo rusos para mantener a flote sus economías. El gasoducto Turkstream, que conecta Rusia con Turquía y Europa del Sur, ha aumentado la dependencia energética de la Unión Europea en Rusia. Este proyecto, junto con la cooperación militar y energética entre Moscú y Ankara, ha solidificado la influencia rusa en la región. A medida que los países europeos luchan por diversificar sus fuentes de energía, se han visto obligados a reconocer que Rusia sigue siendo un actor clave en la estabilidad energética de Europa. Este panorama ha dejado a la OTAN en una situación precaria, mientras que Rusia continúa expandiendo su influencia no solo militarmente, sino también económicamente. Mientras los países occidentales intentan mantener una apariencia de control, la realidad es que Rusia ha logrado consolidar su posición en el Mediterráneo con el almirante Gorshkov a la vanguardia de esta estrategia. Este poderoso navío es más que una simple fragata. Es el símbolo de una Rusia resurgente que ha superado las sanciones, las presiones internacionales y los intentos de aislamiento por parte de Occidente. Cada movimiento del almirante Gorshkov en estas aguas es un recordatorio de que Rusia es un jugador global que ha recuperado su influencia en una de las regiones más estratégicas del mundo. Ha enviado un mensaje claro. Rusia está aquí para quedarse, y cualquier intento de debilitar su posición será en vano. Occidente, dividido y agotado, no puede más que observar cómo Moscú continúa acumulando victorias en el Mediterráneo, mientras que sus propios esfuerzos se desmoronan en el escenario global. Consideraciones finales, Nancy. Sí, en esta parte yo quería hacer, como que hemos mencionado mucho los misiles Zircon, quería dar algunos detalles con respecto a ellos, ¿no? Porque además son los que hacen más resaltante esta fragata. La presencia de ellos es fundamental para darle el poderío que tiene la fragata. Los misiles hipersónicos Zircon 3M22 alcanzan velocidades superiores a los 9 Mach, es decir, más de 10.000 kilómetros por hora. Tienen un alcance aproximadamente de 1.000 kilómetros y están diseñados para evadir sistemas de defensa antimisiles
y atacar tanto a grandes buques como a instalaciones en tierra, brindándole a Rusia una ventaja tecnológica clave en este combate naval. Entonces no estamos hablando de cualquier misil, estamos hablando de unos que le permiten poder tener la supremacía en esta zona, e incluso la supremacía, bueno, en este caso estábamos hablando que se envió al buque de guerra Cristóbal Colón, pero incluso superior a cualquier otra embarcación de este estilo que se vaya a enviar por parte de alguno de los miembros de la OTAN. Sí, completamente. Y es que además, Nancy, la consolidación del poder ruso en el Mediterráneo Oriental también viene acompañado de un aumento en la capacidad de sus bases militares, ¿no? La base aérea de Meymin en Siria ha sido un pilar fundamental en las operaciones rusas en la región. Desde esta base, Rusia ha podido lanzar operaciones aéreas no solo en Siria, sino en otras partes de la región, manteniendo la seguridad. Y por otro lado, pues el Mediterráneo Oriental es una vía estratégica que conecta Europa con Asia y África. Rusia ha sabido explotar esta ventaja, desplegando de manera constante su flota en estas aguas, particularmente a través de ejercicios militares, ejercicios navales y maniobras conjuntas con países aliados como Siria e Irán. O sea, es decir, la alianza estratégica. O sea, además del componente militar, Rusia ha sabido muy bien, muy hábil siempre en su política, construir y mantener además una alianza estratégica con países de la región. Y sí, por supuesto, Nancy, pues las implicaciones energéticas y comerciales que esto da. Claro, muy importante además en este momento el tema energético, entendiendo una de las cosas en las que adolece en este momento Europa, ¿no? En el video también mencionábamos, hoy estoy muy militar, también mencionábamos los submarinos Kalib, ¿no? Que también son pieza fundamental para tener el control de la zona, para lograr no solamente el control de la zona, sino esta respuesta que se ha logrado obtener con la OTAN, y es que se repiensen cualquier paso que quieran dar. Con respecto a los submarinos Kalib, incluso los analistas en esta área prooccidentales señalan que representa una pieza clave en la moderna flota submarina de Rusia. Incluso ha captado mucho la atención porque están equipados con submarinos con sistemas misiles de este mismo nombre, Kalib, que son claves para lograr la letalidad que busca en esta zona y bueno, lograr mantener el control que en conjunto con la operabilidad de la fragata y estos submarinos, lograr tener un control de toda la zona. Es correcto. Bueno, porque es que además no puede Rusia tener sus rutas comerciales, digamos, sin protección, ¿no? Y además que es una lucha también por la estabilidad de la región, el control marítimo, o sea, estamos hablando de muchas cosas. Y bueno, el Mediterráneo Oriental es una de las vías comerciales más transitadas del mundo, ya lo sabemos, sirviendo como corredor a través del canal de Suez. Entonces, esta ruta marítima es crucial para la economía global. Permite el tránsito de mercancías desde el Mar Rojo y el Océano Índico hacia Europa. Entonces, tener un control estratégico importante proporciona a Rusia una ventaja estratégica fundamental. O sea, y además de ser una ruta clave, una ruta comercial muy importante, también es un conductor vital para el tránsito petrolero y gas. O sea, gran parte del suministro energético que fluye hacia Europa, desde Medio Oriente, norte de África, e incluido Rusia, pasan por el Mediterráneo.
Entonces, consciente de esto y de la dependencia también de Europa de estos suministros energéticos, pues Rusia ha asegurado, digamos, el control y la participación activa en estas rutas. Cualquier interrupción en el flujo de energía a través del Mediterráneo podría tener consecuencias desastrosas para las economías, no solo europeas, ¿no? Que a nivel mundial sería un golpe muy profundo al sector energético. Y pues proyección de poder contra la OTAN. O sea, Moscú ha comprendido que el control de estas aguas le permite contrarrestar directamente a la OTAN. Y pues durante décadas, Estados Unidos y la OTAN han querido dominar estas rutas. Incluso han querido utilizar las bases militares en Turquía, en Grecia, en Italia, para proyectar este poder. Digamos que un poder que nunca han tenido, porque desde 2015 Rusia ha manejado el control de estas aguas, ¿no? Entonces, si ciertamente el Mediterráneo Oriental es un cruce vital de rutas comerciales, energéticas, y tiene un importante valor geoestratégico y militar, Moscú claramente ha superado, al consolidar su presencia militar y política en estas aguas, a la OTAN. Esa es la verdad. Sí. Conectando un poco con lo que tú decías allí con respecto a la importancia de la ruta para el comercio mundial, aproximadamente el 12% del comercio marítimo mundial pasa por el mar del Mediterráneo. No estamos hablando entonces de poca cosa. Por eso, como tú bien decías, es necesario mantener el control de esta zona y que no se escape de las manos, porque como bien señalabas, trastocar esto pudiera generar no solamente consecuencias para Europa directamente, sino para el mundo, y bueno, ya lo hemos visto también. El tráfico anual por el canal de Suez es de más o menos 19.000 buques que transitan por aquí. Entonces, se estima que además un billón, estoy quedando corto, $1 billón en bienes transitan anualmente por el canal. Entonces, no estamos hablando de poca cosa. Porcentaje de petróleo crudo. El canal maneja entre 7 y 10% del comercio mundial de petróleo. Entonces, no estamos hablando de 2 conchas de ajo, estamos hablando de números completos, redondos, además entendiendo todo cómo se ha trastocado estas rutas por la situación en el Mar Rojo. Hablábamos en videos previos cuál era la cantidad de gasto por encima del normal, del adicional que se ha tenido que agregar. Las mismas navieras lo han reportado, producto de todas las no solamente horas, otras rutas, más seguros que tienen que agregar por lo que está sucediendo, por la coyuntura. Entonces, claro, hay que proteger este otro lado para evitar que se pueda trasladar o que pueda generarse una situación de verdad en términos económicos muy, muy compleja, no solamente para Europa, como ya decíamos, sino para todos en general, porque al final incluso eso en el producto final, hasta nosotros mismos que consumimos los distintos productos que se pueden ir transportando por estas rutas, nos termina afectando, ¿sí? Termina llegando de alguna manera en aumento de los productos finales. Sí, completamente. Y es que además, bueno, el valor de la infraestructura militar que Rusia tiene en esa zona. O sea, porque estamos hablando estrictamente en términos logísticos, que la base naval de Tartus es un apoyo fundamental para la marina rusa. O sea, ya eso es un activo que tiene Rusia allí y que tiene que proteger. O sea, esta base ha permitido a Rusia mantener y reparar sus barcos en el Mediterráneo, desplegar operaciones, o sea, sin necesidad de regresar a puertos rusos en el Mar Negro, sino que teniendo la base de Tartus allí ha servido como un puerto de abastecimiento, de reparación, de reabastecimiento de combustible
bueno, lo que ha garantizado que las operaciones rusas en la región sean continuas y eficaces, y no solo las operaciones militares, sino también las relaciones comerciales, el transporte de productos energéticos que Rusia utiliza, pues, este corredor. Entonces, el puerto naval de Tartus que tiene Rusia allí le da un alcance operativo a la flota rusa en el Mediterráneo, y si algo llegase a pasar con este puerto, bueno, estaría severamente limitada la capacidad de Moscú para proyectar ese poder en el Mediterráneo. Por supuesto que Rusia va a proteger con todo lo que tiene, todos sus activos militares, y no solamente la base naval en Tartus, sino todas las bases militares que tiene en Siria, por ejemplo. Y evidentemente, teniendo bases militares allí, activos militares, no solamente personal militar, sino también arsenal, vehículos, o sea, es una gran cantidad, digamos, de infraestructura y también de recursos que tiene Rusia en esta zona, y por supuesto, Nancy, que lo tiene que proteger sea como sea. Sí, claro, así es. Y visto además los precedentes, porque recordemos que además Rusia tiene el precedente de que tiene el conflicto ahí al lado con Ucrania, producto de una OTAN que no quiso respetar las líneas rojas, que ha querido ir cercando a Rusia, acercándosele cada vez más, incluyendo incluso a miembros de Europa que habían sido neutrales todo el tiempo, como caso de Finlandia. Entonces, con este precedente de ataque, de no respetar líneas rojas, no respetar acuerdos históricos, pues evidentemente Rusia tiene que proteger todos sus flancos, no solamente bueno, lo que está sucediendo en Europa del Este, sino también mirar entonces hacia el Mediterráneo, incluso empezar a ver hacia otras zonas donde puedan generársele problemas, porque al final de alguna manera eso es lo que se está buscando desde Occidente, provocar. Cada vez vemos mayores provocaciones hacia Rusia, entonces en ese sentido no es desacertado que Rusia busque posicionarse y proteger todos los flancos que pueda, porque la actitud desde la OTAN y desde Occidente es claramente bélica. Completamente. Yo concuerdo contigo, y sin duda, al posicionarse militarmente en el Mediterráneo, Rusia refuerza su capacidad para proteger no solamente la región, la estabilidad regional, sino que también proteger sus propios envíos energéticos, además proteger todos sus activos militares y todo su escenario y todas sus reservas, y además invertir en aliados estratégicos para que entonces pueda tener una coordinación, digamos, perfecta en esta zona, mientras que Europa, la OTAN, Estados Unidos, bueno, tratan de desestabilizar, ¿no? Que es lo que siempre se acostumbra. En el caso del Kremlin, está diversificando, consolidando suministro estratégico global, y pues también teniendo una posición privilegiada a nivel militar, en el sector militar, que influye directamente en la estabilidad no solo de los mercados energéticos, ojo con esto, sino también en la estabilidad y en el equilibrio en este importante corredor. Como lo dijo Nancy, está cuidando esta zona porque sabemos las intenciones que abiertamente ha dicho la OTAN. Hemos hecho informes incluso de funcionarios, altos funcionarios de la OTAN, diciendo que el único objetivo de la OTAN es destruir, literalmente, destruir a Rusia. Por tanto, Rusia no puede dejar esto al azar, esto no. En términos militares, la posición de Rusia en el Mediterráneo es fundamental, no solo para la estabilidad energética, sino también para la seguridad global. Nancy, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Igualmente a ti, Mirelis, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos los usuarios que nos han acompañado. Los invitamos a compartir nuestros contenidos, a seguirlos viendo, a darles me gusta, a comentarlos. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, un placer estar con ustedes todos los días para analizar estos importantísimos temas que nos competen a todos. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar allí. La invitación siempre para que se suscriban a nuestra comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad cuando el mapa geopolítico mundial gire una vez más. Hasta la próxima.